Hola a todos, mi nombre es Jessica Silvana Marín González, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés en tercer semestre y estoy viendo la materia didáctica. Eh, bueno, la finalidad de este video es comentarles un poquitico acerca de todo lo que como estudiantes logramos realizar según unos objetivos planteados por el docente y por la universidad a través de las guías y actividades de las rúbricas de evaluación. Entonces, voy a empezar comentándoles paso por paso qué fue lo que hicimos y una breve introducción de lo que es didáctica. Entonces, pues para empezar, quiero decirles que la didáctica es una ciencia donde su objetivo es el estudio que asume el proceso entre la enseñanza y el aprendizaje. Eso quiere decir que es un contexto que dinamiza las conexiones entre el docente, el alumno, los contenidos a través de un acto didáctico, ¿cierto? Entonces, cuando nos empezamos a leer un poquitico de los referentes que nos enviaba el docente, pudimos hacer un compromiso, ¿cierto? Entonces, la actividad número uno, que es el paso uno, es la iniciación al curso de didáctica. En esta guía realizamos varias actividades para poder tener un resultado de aprendizaje, que es donde un docente en formación va a tener la capacidad de identificar los retos y desafíos a los que se enfrenta un profesional en educación, y con el conocimiento teórico y práctico se transforma para dar respuesta a los diferentes contextos, perdón. Entonces, los estudiantes del ILEI, que quiere decir los estudiantes de lenguas extranjeras, teníamos que comenzar identificando cuál era nuestra licenciatura y a qué grupo pertenecíamos, ¿cierto? Según unas indicaciones que nos daba el docente. Después de esto, los estudiantes teníamos que leer una lectura comprensiva que el docente nos propuso, que era la pedagogía y la didáctica, y terminando la lectura teníamos que realizar un listado de aspectos en donde considerábamos que debe apropiarse un docente en formación para el desarrollo de su labor, y teníamos que elaborar pues una carta de compromiso a través de esa lectura. Entonces, ¿a qué nos comprometíamos? Después de eso, nosotros como estudiantes de licenciatura de lenguas extranjeras también realizamos un cronograma durante todo el semestre para explicar cómo íbamos a desarrollar esas actividades según el tiempo de entrega y en el tiempo de estudio que nos daban por guía. Eso se fue enviado al docente en la guía número uno, ¿cierto? Pues como para, para darle continuidad. De esta misma manera, antes de empezar las guías, tuvimos que hacer un recorrido por toda la plataforma para reconocer dónde estaban las actividades de aprendizaje, dónde estaban las guías, dónde estaban los foros de discusión, dónde estaban todas las lecturas que podíamos realizar para poder llegar a cumplir esos objetivos y obtener esos resultados por cada una de las actividades durante su transcurso. Bueno, eso para empezar. Ya después de eso pasamos a una segunda guía, ¿cierto? Que es el paso número 2, que ese es el acercamiento a los actores del acto didáctico. En los actores del acto didáctico, perdón. Entonces, en cuanto a esto, cada uno de los docentes en formación estará en la capacidad de identificar los retos y desafíos a los que se enfrenta un profesional de la educación, y cómo el conocimiento teórico y práctico se transforma para dar respuestas a los diferentes contextos. Como pueden observar, el paso 1 y el paso 2 son idénticos, pero con una finalidad diferente, ¿sí? Porque si en la finalidad de la guía 1 era que nosotros como estudiantes nos ubicáramos y tuviéramos unos hábitos de estudio para poder lograr esa participación durante todo el semestre, en la guía número 2 ya empezamos a estudiar la didáctica como una ciencia, ¿cierto? Entonces, una de las primeras lecturas fue la didáctica como ciencia, una necesidad de la educación superior en nuestros tiempos, en donde pudimos
cada estudiante pudo sacar diferentes eh, opciones y diferentes puntualidades para que nos diera una idea, ya que a través de esa lectura teníamos que hacer una entrevista semiestructurada, donde pudiéramos hacer donde teníamos que realizar 15 preguntas y esas preguntas tenían que ir enfocadas a la lectura, a un docente que estuviera ejerciendo en ese momento. Bueno, yo trabajo en un colegio privado, soy coordinadora y soy docente de inglés. Entonces realicé esta entrevista a uno de mis colegas en donde teníamos varias finalidades, ¿cierto? La finalidad era la educación y sus características, cómo el docente planeaba sus clases, qué tan lúdico era durante con sus estrategias para captar la atención de un estudiante, ya que sabemos que a veces los estudiantes, según su grado de concentración, pueden obtener un conocimiento y se pueden enfocar, como puede que en un 2x3 se nos pierda y no entienda el concepto o las habilidades que necesitamos desarrollar a través de un tema, ¿cierto? Entonces, eso se logra a través del ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, y también a través de una integración de todas las áreas. Entonces, esa parte fue muy importante y fue muy significativa durante el proceso de la entrevista porque contextualizamos todo lo que nosotros hacemos como docentes, porque resulta que el docente no solamente llega a dictar una clase y a desarrollar habilidades de comprensión lectora, de listening, de speaking, y para los estudiantes no solamente llegamos a eso, sino que llegamos a fortalecer un ser, a saber qué pasó durante la actividad que se le dejó al estudiante, porque no la pudo desarrollar, encontrar más cosas, ser un psicólogo también durante esta transformación y este conocimiento que debemos dar durante las clases. Entonces, después de esa entrevista, socializábamos y discutíamos en el foro cómo nos había ido, ¿cierto? Entonces empezamos a trabajar en conjunto, subíamos los links y entre todos entregábamos como esa entrevista que era colaborativa para que todos supiéramos qué había aportado nuestro compañero. Ya en un tercer paso, que el paso número 3 era identificar el conocimiento profesional del docente y su desarrollo. Entonces, en este tuvimos el resultado de aprendizaje, que es, como podemos observar, que este ya cambia, en donde el docente en formación estará en la capacidad de valorar a través del análisis crítico la importancia de los elementos teóricos y prácticos que tiene el conocimiento didáctico dentro de su formación profesional y el papel que juega en el desarrollo de sus actividades cotidianas como educador. Entonces, para empezar, realizamos unas lecturas en el OVA, ¿cierto? Una de ellas, y que me pareció más interesante, es la profesión docente en la sociedad del conocimiento, una mirada a través de la revisión de investigaciones de los últimos 10 años. Yo quiero hablar un poquitico y sé que me voy a extender, pero en esta lectura pudimos observar cómo un docente durante 10 años ha cambiado su modalidad de enseñar para poder desarrollar diferentes habilidades según el aprendizaje que tiene cada alumno, y cómo mediante ese aprendizaje él puede integrar a todos los alumnos, porque bien sabemos que los alumnos de un solo salón tienen diferentes ritmos de aprendizajes. Entonces, esta lectura nos llevó a analizarnos como docentes y a decir, no, vamos a cambiar ese ámbito de enseñar. No solamente es un contenido, no solamente es un tema, sino que a través de esos temas, a través de esos contenidos, vamos a desarrollar las habilidades para que el muchacho pueda llevar a trabajarlas en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito ambiental. Entonces es bastante significativa. Durante esta guía leímos y visualizamos 3 videos, ¿cierto? Entonces, en donde eran videos
de clases que habían hecho otros colegas, súper interesantes porque cada uno tiene un objetivo y un enfoque totalmente diferente. Y en las partes donde trabajaban, unos eran el campo, otros eran dentro de la ciudad, ¿cierto? Entonces, cuando vemos estas clases y tenemos que observar y empezar a llenar unas bitácoras para entender cuál es el objetivo del docente, podemos inferir que los ritmos de aprendizaje, que la puntualidad del docente a lo que quiere llegar en cada salón y desarrollar durante el transcurso del año lectivo es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que llegar más allá, porque a veces tenemos que, como se los decía ahora, más que unos docentes somos unos psicólogos y unos compañeros que tenemos que apoyar esta parte. Entonces, es muy importante que nosotros como docentes lleguemos al estudiante y lleguemos al salón de los estudiantes, primero con una actividad de reflexión, con una actividad lúdica, con una actividad pedagógica que se tome 5, 6 o hasta 10 minutos y podamos contar los otros 50 o 45 minutos como clase teórico-práctica, ¿sí? Entonces fue bastante interesante porque era llegar a descubrir todo lo que hacían los otros compañeros, ¿sí? Y en el siguiente paso, pues lastimosamente por mi tiempo, soy docente coordinadora y pues por temas familiares no lo pude resolver. Sin embargo, pues era muy interesante porque podíamos estructurar más lo que habíamos hecho en la actividad anterior. Ya en este paso, el profesor fue un apoyo muy grande para nosotros porque a través de que estudiamos virtualmente y es un estudio autónomo que cada uno hace aquí, a nadie te dice tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no, sino que tú decides según tu tiempo en qué momento aplicar todo tu conocimiento, a qué hora tienes que llegar a leer, a qué hora tienes que llegar a realizar la actividad y todo eso. Fue un aporte muy grande el que nos dio los docentes porque ellos permitieron que nosotros pudiéramos realizar y reflexionar acerca del trabajo de otros, que a veces no lo logramos realizar cuando nosotros somos los docentes y que creemos que estamos haciendo bien el proceso. Entonces, quiero decirle pues al docente que muchísimas gracias por las oportunidades y pues por apoyarnos en este proceso, que realmente las lecturas fueron, mejor dicho, una comida de estudiante excelente, que pudimos realmente analizar, reflexionar sobre el campo del docente, sobre lo que llegaremos a hacer cuando nos enfrentemos a un salón de clase, cuando tengamos que atender a padres de familia, cuando tengamos que darle unos resultados de aprendizaje según la lúdica que maneje una institución. Entonces, esto realmente fue una actividad muy significativa para mí, un aprendizaje muy grande y no, muchísimas gracias por tomarse este tiempito que me pasé para poderles explicar lo que hicimos durante el transcurso de este semestre. Muchas gracias.